Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Elfer Diego Vilches Guachín, estudiante curso de Derecho del sexto ciclo. Curso de Derecho, Contratos. El día de hoy les hablaré sobre un trabajo en particular que hice de investigación referente a 3 artículos a favor y 3 artículos en contra de la Constitución Política del Perú. Pero primero, para dar hincapié, antes de empezar con estos 6 artículos, demos una pequeña mención que es que sí, o una opinión crítica de lo que es la Constitución o nuestra Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es un manual estructurado tanto jerárquicamente por números, leyes, normas, conjunto y conceptos tanto normativos como jurídicos que aplican y se aplican en nuestra sociedad para así poder equilibrar un orden tanto social como armónico entre todas las personas, conllevando así que se mantenga estructuradamente organizado jurídicamente, tanto entre los ciudadanos como los políticos que regimos en nuestra sociedad y en nuestro Estado. Ahora, teniendo ya presente que ¿qué es en sí un poco, un concepto breve, qué es la Constitución? Daré conocimiento sobre 3 artículos que se han venido dando en ciertos casos particulares de nuestra Constitución, de los cuales estoy a favor, y son los siguientes. El artículo 148 de la acción contenciosa administrativa. Este artículo es sobre todo favorable para aquellos actos resolutivos administrativos que se dan en ciertas oportunidades o en ciertos casos. Ejemplo, cuando el empleador o el empleado en sí comete una infracción, se le puede aplicar una sanción tanto leve como decisoria referente a lo que haya cometido o lo que esté en sí realizando ilícitamente dentro de su régimen o dentro de su labor, aplicándose así la acción contenciosa administrativa sin obviar que se llevará un proceso. Pero este proceso definirá exactamente si el acto cometido realmente lleva una acción referente resolutiva a la acción contenciosa, que se aplique esta acción y este proceso en el acto administrativo. Tanto así que el empleador como el empleado no pasarán por alto o se darán, como se diría, el lujo de cometer ciertas irregularidades dentro de su labor. Por lo tanto, este artículo es bien merecido para estos ciertos tipos de casos, aplicándose así con tal fervez. Otro artículo es el artículo 140 que dicta la pena de muerte hacia los terroristas y violadores, que se ha estipulado y se ha reformado actualmente. Este artículo sí vendría a ser algo contradictorio, ya que según la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y según la Comisión de los Derechos Humanos, estaría contradiciendo a lo que prácticamente se quiere proteger en sí, que son los derechos fundamentales del ser vivo, que el primordial, único, inherente y tal cual fijo que no se puede violar ni quebrantar, ni siquiera transgredir en su uso y fundamento, es el derecho humano, o el derecho a la vida, a la dignidad humana. Por lo tanto, si este artículo, tal cual, pena de muerte, se da, estaría quebrantando con esto, con este derecho fundamental del ser vivo, del individuo. Pero salvo en caso en que se pueda aplicar, según dice la normativa de la Constitución. Se aplicaría siempre y cuando la persona haya cometido un atentado o haya querido agravar el Estado de Derecho a la nación de nuestro país, haya cometido un acto tan imperdonable que su sanción sería la pena de muerte, ya que estaría declarando la guerra por el acto tan cruel, el acto tan deshonroso que cometió contra su misma nación. No solamente se aplicaría tanto a personas o individuos que radican en nuestra nación, se aplicaría también para aquellas personas del extranjero que intentarían
violentar o atentar con nuestro Estado de Derecho, siendo así inimputable el actuar de la pena de muerte del artículo 140. Ahora bien, hablemos un poco del artículo 89, que son de las comunidades campesinas y nativas que se dan en nuestra zona y están vigentes en nuestro país. Es bien cierto que existe un porcentaje tanto rural como urbano de lo que habita en nuestra nación. Se rigen tanto por zonas céntricas como por zonas rurales o campesinas, pueblitos, donde los cuales hay un grupo de gente donde el cual aún después de mucho, pero mucho tiempo, aún siguen rigiendo y compartiendo y viviendo en sus terrenos que fueron heredados de generación en generación. Por lo tanto, este artículo los protege y salvaguarda y los verifica tanto, así en el Estado, de aquellas empresas privadas que intentan violentar contra su terreno, queriendo así posesionarse, hacer uso y goce de su terreno, para así poder extraer sus recursos que estén ahí o aprovecharse de ellos, ya perjudicando así de tal forma su salud, su terreno, su estadía y su estabilidad que están rigiendo en ese lugar. Ellos están tranquilos y no afectan o interrumpen o agravan a nadie. Pero estas empresas privadas, más que todo, que hacen es violentar contra esta armonía que se radica entre tanto las comunidades nativas, contra las zonas céntricas y en sí el Estado. Ahora bien, hablemos de tres artículos que lo que prácticamente estamos en contra, o ha habido un pensamiento en contra referente a lo que se ha venido reformando continuamente. Uno de ellos es el artículo 149, que es el ejercicio de su función jurisdiccional de las comunidades campesinas en su terreno. Muy bien, hemos hablado sobre el artículo 89 que protege a las comunidades nativas y campesinas del lugar. Pero ahora, ¿qué quiere decir este artículo 149? Quiere decir que prácticamente la comunidad o el pueblo, la gente de ese entorno, podrá ejercer función jurisdiccional, podrá ejercer uso y fuerza de su facultad contra aquellos individuos que incumplan, atormenten, perturben y cometan delitos agraviantes contra su sociedad que está regida en ese pueblito, en ese pueblo, en ese entorno y en esa comunidad. Pero solamente sería ejerciente siempre y cuando no vulneren, ni siquiera traspasen los derechos fundamentales del ser o el del mismo individuo agraviante que cometió dicha falta. Y acá ha habido ciertos casos en que se ha aplicado la pena por parte de las comunidades en tomar justicia por sus propias manos, en darles látigo, apedrearlos, hasta quemarlos, acabando con su vida, según porque en su pueblo residen y tal cual ellos pueden ejercer, ya que es su terreno, es su comunidad y por lo tanto son sus reglas. Está bien, no dice que no se pueda, pero siempre y cuando no traspasen o transgredan sus derechos fundamentales humanos y tampoco como dice estipulado en el artículo, su dignidad humana. Y por último artículo en contra, que es el artículo 48 de la Constitución Política del Perú del Estado Democrático de Derecho. Si bien es cierto, el Estado Democrático de Derecho, tal cual como dice este artículo, es aquel Estado donde está estructurado jerárquicamente por órganos jurisdiccionales que se encargan de regir, ordenar, conllevar, dirigir al mismo Estado, al mismo país, por un rumbo tanto armónico, social y progresista, democrático, entre tanto sus ciudadanos como los políticos. Pero a través del tiempo, estos mismos políticos no han solventado con lo que mismo estipula este artículo. Lo han reformado, lo han interpretado a su propia conveniencia, salvo en caso de Fujimori, salvo en caso de Vladimir Cerrón de Montesino, ¿no?
que han venido haciendo del Estado o de su poder político, sobrepasando a los ciudadanos o ejerciendo su poder tal cual. Entonces, no vendría a ser un Estado democrático de derecho, vendría a ser un Estado por el cual monárquico en sí, ya que se estaría estipulando que técnicamente el político, el presidente del mismo país, estaría sobre excediendo sus límites o sobreponiendo sus ideales, sus intereses sobre lo que quiere la ciudadanía. Es por eso que en muchos ciertos casos, cuando se dan las elecciones políticas o las electorales, siempre prometen, cumplen, pero nunca hacen nada. Y por lo tanto, solo son puras falacias, puras mentiras que hacen creer o ilusionan a la ciudadanía para entender los contextos con tal de ganar, y una vez llegado al poder se olvidan totalmente. Entonces, este artículo no fundamenta tal cual, y por lo tanto no estoy de acuerdo totalmente de que tal cual sea un Estado democrático de derecho. Es bien, es cierto, se elige al político mediante elecciones electorales, pero nosotros también tenemos, así como ello, la decisión de no permitir que este político siga ejerciendo su función como presidente de la República, o en estos casos, como su función jurisdiccional lo estipula en la normativa. Para conclusión, entonces podemos dejar en claro que estos artículos, tanto a favor como en contra, han sido reformados a través de los años por los diferentes electorales o presidentes que han venido circulando en nuestro país, y por lo tanto han venido dando hincapié en distintas formas, en distintas capas, ocultando la verdad tal cual, como el caso de cuando se reformó el derecho laboral de la Constitución de 1979 al 1993, donde el derecho laboral en 1979 no era algo más que, el derecho laboral no era algo más que simplemente trabajas asalariadamente, pero no te damos beneficios, y por lo tanto eres despedido y arbitrariamente ya, no tienes ningún beneficio, no pagas nada. A lo que se dio después en 1993, que se fue cambiando, y ahora tal cual hay un artículo donde estipula que no podrás ser despedido arbitrariamente sin tener tu remuneración y los privilegios que te otorgó al momento de laborar, según lo que estipula la normativa y la Constitución. Eso sería todo. Gracias por su atención.